Este audiolibro revela los antiguos secretos de cómo tu mente puede inclinar el universo a tu favor. A medida que escuchas, descubrirás la verdad. Todo comienza en tu mente, y el poder de moldear tu realidad siempre ha estado dentro de ti. Ha llegado el momento de reclamar ese poder. Tu mente moldea el universo. Introducción: imagina que la vida es un gran e intrincado juego, tan vasto y complejo que su verdadera esencia a menudo escapa incluso a los observadores más perspicaces. Sin embargo, te hayas dado cuenta o no, has sido un jugador en esta danza cósmica desde el instante de tu nacimiento. Cada movimiento que haces, cada pensamiento que formulas y cada energía que emanas contribuyen al desarrollo de tu destino en esta obra divina. Pero, ¿y si te dijera que las reglas de este juego no son inmutables? ¿Y si la propia estructura de la realidad pudiera plegarse a tu voluntad, una vez que comprendas los principios ancestrales que la rigen? En estas páginas se halla la sabiduría acumulada de sabios, místicos y seres iluminados que han dominado el arte de forjar su propia realidad. Los secretos contenidos aquí han sido cuidadosamente custodiados y transmitidos a lo largo de generaciones, preservados para aquellos que estén preparados para recibirlos. Y ahora ha llegado tu turno de unirte a las filas de quienes han vislumbrado lo que yace más allá del velo de la existencia ordinaria. ¿Estás listo para desentrañar los misterios del universo? Para aprender el arte de inclinar la realidad a tu favor, para entrar en tu poder tanto como jugador, como creador en el gran juego de la vida? Entonces, comencemos, pues la sabiduría de las eras te espera y tu destino te llama. Parte 1. Despertar y fundamentos. Capítulo 1. El juego secreto de la vida. Nuestra historia empieza en un valle remoto, oculto a los ojos del mundo. Allí se erigía un templo milenario, cuyas piedras erosionadas susurraban secretos de épocas pasadas y cuya mera presencia parecía alterar la estructura misma de la realidad. Fue aquí donde un joven viajero, exhausto tras un largo periplo, buscó cobijo. Cuando el viajero se aproximó a la entrada del templo, apareció un anciano sabio, con los ojos centelleando, de conocimiento oculto. «Bienvenido, buscador», dijo el sabio, con voz tan suave como la brisa de la montaña. «Has encontrado tu camino hasta el templo del juego de la vida». El viajero, desconcertado, preguntó: «¿El juego de la vida? No lo comprendo». El sabio sonrió con complicidad. «La vida, querido, es un juego sagrado regido por reglas invisibles. Muchos deambulan por la existencia sin advertir esta verdad, avanzando a tientas en la oscuridad y preguntándose por qué sus esfuerzos a menudo desembocan en confusión y lucha». Mientras el viajero asimilaba estas palabras, una mirada de asombro e iluminación asomó en su rostro. «¿Quieres decir que he estado jugando un juego sin conocer las reglas?» «Exacto», asintió el sabio. «Y ahora que eres consciente de ello, tu viaje hacia la maestría puede empezar de verdad. Al igual que este viajero, también tú has sido un jugador inadvertido en el gran juego de la vida. Cada elección, cada acción, cada pensamiento ha sido una jugada en un tablero invisible, influyendo en el rumbo de tu existencia de formas que tal vez no habías entendido por completo, hasta este momento. Al vislumbrar ahora las reglas ocultas de la vida, se te abren nuevas posibilidades. Donde reinaba el caos, distinguirás pautas. Comprendiendo la sutil interacción de causa y efecto que modela tu realidad. Tu confusión previa provenía de jugar a ciegas. Al iniciar este camino, aprenderás a detectar conexiones ocultas y a entender el papel esencial que cumples en la danza cósmica. Permíteme compartir otro relato, el de un humilde pastor que habitaba en unas colinas ondulantes,
apacentando su rebaño día tras día. Una mañana, advirtió la presencia de un lobo acechando en el límite de su pradera. Instintivamente empuñó su cayado, listo para ahuyentar al depredador. Pero al dar un paso, se detuvo al recordar las palabras de un sabio anciano. Antes de actuar, observa y comprende. En lugar de precipitarse, el pastor se dispuso a observar. Vio cómo se movía el lobo, o cómo fijaba la mirada en el rebaño, cómo respondía a los sonidos circundantes. Con el tiempo, el pastor entendió los patrones y comportamientos del lobo. Gracias a este conocimiento, logró proteger mejor a sus ovejas, no a base de fuerza bruta, sino mediante sabiduría y estrategia. Al igual que el pastor, tú también debes aprender a observar los patrones de tu vida y a descifrar las reglas sutiles que gobiernan tus experiencias. Solo así podrás pasar de ser un jugador reactivo a un creador consciente en el juego de la vida. Mientras reflexionas sobre estas historias y enseñanzas, plantéate dónde te sitúas en tu propio viaje. ¿Eres como el viajero que apenas despierta a la existencia del juego? ¿O resuenas más con el pastor, comenzando a observar y a comprender los patrones a tu alrededor? Práctica. Dedica un momento de calma para reflexionar. Escribe cómo sientes que te encuentras en el juego de la vida. ¿Te sientes perdido o con dificultades para comprender tus experiencias? ¿O estás comenzando a ver las reglas que rigen tu realidad? ¿O algo intermedio? Sé sincero contigo mismo, pues este es un espacio sagrado de autodescubrimiento. Tras plasmar tu reflexión, fija una intención, un compromiso contigo mismo, de descubrir y comprender las reglas que rigen tu vida. Escríbelo también. Esta práctica será tu primer movimiento consciente en el juego de la vida. Una declaración de tu voluntad de despertar a las verdades más profundas que te rodean. Recuerda que el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Este es el tuyo. Capítulo 2. Las leyes universales en acción. Hace mucho tiempo, hubo un granjero que cuidaba su tierra con dedicación inquebrantable. Año tras año, trabajaba sin descanso, pero sus cosechas seguían siendo escasas. Un día, un anciano del pueblo se le acercó y le dijo: «Hijo mío, trabajas duro, pero ¿trabajas en armonía?». Intrigado, el granjero preguntó: «¿A qué te refieres, sabio?». El anciano sonrió con dulzuras y respondió: «Observa los ritmos de la naturaleza, las estaciones, los ciclos lunares, la danza del viento y la lluvia. Sintoniza tus esfuerzos con ellos y verás cómo la abundancia fluye». Siguiendo este consejo, el granjero empezó a estudiar el mundo natural que lo rodeaba. Sembraba sus semillas cuando la luna crecía. Cuidaba sus cultivos según dictaban las estaciones y recogía la cosecha cuando la naturaleza indicaba que era el momento. Para su asombro, sus campos pronto prosperaron, brindándole una cosecha más generosa de lo que jamás había soñado. Tú, del mismo modo que este granjero, eres un sembrador de semillas en el vasto campo de la existencia. Tus pensamientos, emociones e intenciones son las semillas que plantas cada día. La ley de atracción, uno de los principios fundamentales del universo, garantiza que esas semillas crecerán inevitablemente y se convertirán en las circunstancias de tu vida. Igual que el granjero aprendió a cooperar con los ciclos de la naturaleza, tú también has de alinear tu mundo interior con las leyes universales que rigen la creación. Cuando cultivas pensamientos de abundancia, atraes abundancia. Cuando nutres sentimientos de amor, el amor acude a tu vida. Cuando tus intenciones se fundamentan en la positividad y el crecimiento, tu realidad florece acorde a ello. En lugar de precipitarse, el pastor se dispuso a observar. Vio cómo se movía el lobo y cómo fijaba la mirada en el rebaño.
cómo respondía a los sonidos circundantes. Con el tiempo, el pastor entendió los patrones y comportamientos del lobo. Gracias a este conocimiento, logró proteger mejor a sus ovejas, no a base de fuerza bruta, sino mediante sabiduría y estrategia. Al igual que el pastor, tú también debes aprender a observar los patrones de tu vida y a descifrar las reglas sutiles que gobiernan tus experiencias. Solo así podrás pasar de ser un jugador reactivo a un creador consciente en el juego de la vida. Mientras reflexionas sobre estas historias y enseñanzas, plantéate dónde te sitúas en tu propio viaje. ¿Eres como el viajero que apenas despierta la existencia del juego? ¿O resuenas más con el pastor, comenzando a observar y a comprender los patrones a tu alrededor? Práctica. Dedica un momento de calma para reflexionar. Escribe cómo sientes que te encuentras en el juego de la vida. ¿Te sientes perdido, con dificultades para comprender tus experiencias, o estás comenzando a ver las reglas que rigen tu realidad, o algo intermedio? Sé sincero contigo mismo, pues este es un espacio sagrado de autodescubrimiento. Tras plasmar tu reflexión, fija una intención, un compromiso contigo mismo, de descubrir y comprender las reglas que rigen tu vida. Escríbelo también. Esta práctica será tu primer movimiento consciente en el juego de la vida. Una declaración de tu voluntad de despertar a las verdades más profundas que te rodean. Recuerda que el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Este es el tuyo. Capítulo 2. Las leyes universales en acción. Hace mucho tiempo, hubo un granjero que cuidaba su tierra con dedicación inquebrantable. Año tras año, trabajaba sin descanso, pero sus cosechas seguían siendo escasas. Un día, un anciano del pueblo se le acercó y le dijo: «Hijo mío, trabajas duro, ¿pero trabajas en armonía?». Intrigado, el granjero preguntó: «¿A qué te refieres, sabio?». El anciano sonrió con dulzura y respondió: «Observa los ritmos de la naturaleza, las estaciones, los ciclos lunares, la danza del viento y la lluvia. Sintoniza tus esfuerzos con ellos y verás cómo la abundancia fluye». Siguiendo este consejo, el granjero empezó a estudiar el mundo natural que lo rodeaba. Sembraba sus semillas cuando la luna crecía. Cuidaba sus cultivos según dictaban las estaciones y recogía la cosecha cuando la naturaleza indicaba que era el momento. Para su asombro, sus campos pronto prosperaron, brindándole una cosecha más generosa de lo que jamás había soñado. Tú, del mismo modo que este granjero, eres un sembrador de semillas en el vasto campo de la existencia. Tus pensamientos, emociones e intenciones son las semillas que plantas cada día. La ley de atracción, uno de los principios fundamentales del universo, garantiza que esas semillas crecerán inevitablemente y se convertirán en las circunstancias de tu vida. Igual que el granjero aprendió a cooperar con los ciclos de la naturaleza, tú también has de alinear tu mundo interior con las leyes universales que rigen la creación. Cuando cultivas pensamientos de abundancia, atraes abundancia. Cuando nutres sentimientos de amor, el amor acude a tu vida. Cuando tus intenciones se fundamentan en la positividad y el crecimiento, tu realidad florece acorde a ello. Recuerda que la ley de atracción actúa con constancia. Los pensamientos y emociones negativas se materializarán en desafíos con la misma certeza con que las semillas de trigo dan trigo y las de espino producen espinos. No es un castigo, sino el funcionamiento neutral de la ley universal. Imagina ahora la historia de un pescador que vivía junto al mar. Todos los días salía con su pequeño bote, luchando contra el viento y las olas, y regresaba exhausto con escasa pesca. Un día de tormenta, incapaz de resistir los potentes vendavales, se rindió y dejó que su barca se dejara llevar por el viento.
Para su sorpresa, se descubrió en aguas calmadas, rebosantes de peces. Desde entonces, aprendió a interpretar el viento y las corrientes, a trabajar con ellos en vez de luchar contra ellos. Sus redes se llenaron y su labor se tornó gozosa en lugar de extenuante. Como el pescador, no puedes controlar por completo los sucesos externos de tu vida, el viento y las olas que te rodean, pero tienes pleno dominio de tu mundo interior, tus pensamientos, emociones y reacciones. Sintonizando estos elementos con el fluir de las leyes universales, podrás surcar las aguas de la existencia con más facilidad y éxito. Práctica. Reflexiona sobre un ámbito de tu vida en el que sientas que has estado yendo contracorriente. Tal vez sea una relación en la que has insistido demasiado, o una meta por la que te has esforzado con gran tensión. Anótalo. A continuación, formula una afirmación o una visualización que te alinee con el fluir del universo en ese aspecto. Por ejemplo, si has estado luchando en tu carrera, podrías escribir: estoy abierto a las oportunidades que el universo me presenta y fluyo sin esfuerzo hacia mi mayor bien. Repítela a diario o practica tu visualización con frecuencia. Observa cómo cambia tu percepción y cómo afloran nuevas posibilidades. Recuerda que no estás controlando sucesos externos, sino alineando tu interior con el fluir universal. Capítulo 3. Descubriendo tu poder como jugador divino. En un reino de antaño vivía un joven llamado Adamus. Aunque de sangre real, fue apartado de palacio en su infancia durante una época convulsa y se crió con unos modestos granjeros. Adamus creció sin conocer su verdadera condición, creyéndose poco más que un simple campesino. Durante años, Adamus trabajó en los campos, apenas sobreviviendo. A menudo soñaba con una vida mejor, pero pensaba que eso estaba fuera de su alcance. Un día, mientras descansaba bajo un viejo roble, se le acercó un anciano sabio. «¿Por qué te sientas en el polvo?», preguntó el sabio, con una voz impregnada de siglos de sabiduría. «Un trono te espera». Adamus, perplejo, contestó: «Debes equivocarte, sabio. Soy tan solo un humilde campesino». El sabio sonrió con complicidad. «Mira en tu interior, joven rey. La verdad de tu linaje está grabada en tu propia alma». Cuando Adamus cerró los ojos y miró dentro de sí, comenzaron a surgir recuerdos largamente sepultados. Destellos de un gran palacio, de padres amorosos ataviados, con ropajes reales, de un destino mucho más grandioso de lo que jamás habría imaginado. Al abrir los ojos, su mirada brillaba con un propósito y una comprensión nuevos. Armado con esta revelación, Adamus se dispuso a recuperar el trono que le pertenecía. Aunque el camino estuvo lleno de pruebas, esa certeza interior fue su guía. Con el tiempo, ascendió al trono y trajo prosperidad y sabiduría a su reino. Tú, igual que Adamus, perteneces a la realeza en el orden cósmico. Eres un creador divino, nacido con el poder de formar tu realidad. Sin embargo, como Adamus, tal vez hayas olvidado tu naturaleza real, pensando que las circunstancias o los juicios de los demás te limitan. Dentro de ti reside el poder de crear mundos. Tus pensamientos, creencias e intenciones entretejen tu realidad. Despierta a esta verdad y recupera tu trono como regente de tu vida. Reflexiona ahora sobre la historia de Sofía, una talentosa escultora. Un día, frente a un enorme bloque de mármol, contempló la obra maestra que aguardaba ser revelada. Con paciencia, habilidad y una visión firme, fue tallando la piedra, desvelando paso a paso la magnífica forma que veía con los ojos de su mente. Quienes observaban se quedaban asombrados, mientras Sofía sonreía y decía: «No he creado esta belleza, solo he quitado lo que la ocultaba». Tu vida es como el bloque de mármol de Sofía.
En su interior yace un potencial infinito, esperando ser mostrado por medio de la creación consciente. Gracias a tus creencias, decisiones y acciones, vas retirando lo innecesario para desvelar la obra maestra que es tu destino. Eres tanto Adamus como Sofía, el soberano que recupera su trono y el artista que revela la hermosura interior. Acoge esta verdad, pues al hacerlo, asumes tu poder como creador, consciente de tu realidad. Práctica. Encuentra un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos y respira hondo para serenarte. Visualízate sentado en un trono majestuoso, ataviado con ropas reales. Siente el peso de la corona sobre tu cabeza y el cetro en tu mano. Contempla tu reino, tu vida, y obsérvalo tal cual es, un ámbito de posibilidades infinitas que espera tu mandato. ¿Qué decretos emitirás como soberano de tu realidad? ¿Qué aspectos de tu reino transformarás con tu recién descubierto poder? Mientras permaneces en el trono, percibe la responsabilidad y la alegría de la creación consciente que recorren tu ser. Toma conciencia de que cada pensamiento y cada decisión van forjando tu reino. Abre los ojos, conservando esta energía regia en tu interior. Eres el regente de tu vida, el escultor de tu destino. Sigue adelante y crea con sabiduría y determinación. Capítulo 4. La conexión mente-juego. Imagina a un místico, sentado en meditación en medio de un vasto desierto desolado. El sol cae despiadadamente, pero el místico permanece imperturbable, con los ojos cerrados en profunda concentración. Poco a poco, al principio casi sin notarse, el paisaje comienza a transformarse. Un brote minúsculo asoma de la árida tierra, seguido de otro y otro. A medida que la meditación del místico se intensifica, también lo hace el cambio milagroso a su alrededor. Bulle agua de una fuente oculta, formando un pequeño estanque que crece hasta convertirse en un oasis reluciente. Brotan árboles que despliegan sus hojas, ofreciendo fresca sombra. Flores de 1000 colores estallan en flor, con su dulce fragancia meciéndose en una suave brisa que parece surgir de la nada. En esta narración atestiguas la profunda unión entre el pensamiento y la realidad física. La concentración y la fe, inquebrantables del místico, han dado forma literal al mundo que le rodea. Ese mismo poder reside en tu propia mente. Y al adentrarte en este capítulo, descubres la verdad fundamental. Tu mente es el motor de toda manifestación de tu vida. Del mismo modo que el pensamiento firme del místico transformó el desierto, tu paisaje interior, tus creencias, intenciones y atención focalizada, crea de forma directa la realidad que experimentas. Cada pensamiento que concibes, cada creencia que mantienes, es una semilla plantada en el fecundo suelo del universo. Dichas semillas germinan, dando lugar a las circunstancias, vínculos y vivencias que componen tu vida. En todo momento, estás forjando tu realidad mediante el poder de tu mente. Mas este poder no está reservado solo a los místicos. Es tu derecho de nacimiento, un don que te otorga el propio universo. Siempre has empleado este poder, aunque quizás de manera inconsciente. Ahora, al despertar a esta verdad, puedes manejarlo con un propósito definido. Piensa en la historia de un valeroso caballero que se dispone para la batalla. De pie ante su armadura, elige cada pieza con cuidado, asegurándose de que lo apoye en los retos venideros. Sabe que su armadura no solo le sirve de protección, sino que refleja su resolución interior. Del mismo modo, tus creencias son la armadura de tu mente. Cuando las escoges con intención, te protegen y te fortalecen. Pero si las eliges al azar, pueden volverse torpes o incluso dañinas. Práctica. Cada mañana, al despuntar el sol y renacer un nuevo día de creación, dedica 5 minutos a la reflexión en silencio. Identifica un pensamiento
o creencia negativa que haya aflorado en tu mente de forma recurrente. Reconócelo sin juzgarlo y luego, con suavidad pero con firmeza, deséchalo de tu interior, igual que un labrador arranca una mala hierba de su huerta. En su lugar, siembra una afirmación positiva. Pronúnciala en voz alta y siente cómo su verdad resuena en tu interior. Riega este nuevo pensamiento con tu fe y tu atención a lo largo del día. Si repites este desierve mental con constancia, verás cómo tu jardín interior florece, manifestando una realidad tan radiante y fértil como el oasis del místico en el desierto. Capítulo 5. Definiendo tu intención para el juego. A lo largo de las anchas tierras de la historia vivía un arquero famoso por su puntería con el arco. Mas, cierto día, al situarse ante sus blancos, sus flechas erraron una y otra vez. Confundido y exasperado, acudió al consejo de un anciano sabio. «Dime», dijo el anciano, «¿a dónde apuntas?» El arquero contestó, «Simplemente disparo, confiando en mi habilidad». El anciano sonrió con complicidad. «Ahí radica tu error. Sin un blanco preciso, incluso el arquero más diestro errará su tiro». El arquero tomó nota de esas palabras y reanudó su práctica. Esta vez fijó la mirada en el centro de la diana, centrando su intención con una claridad inquebrantable. Al soltar la flecha, ésta voló con precisión y se clavó justo en el centro absoluto. En esta historia atisbas la verdad esencial del universo. La intención es la fuerza que dirige en el juego de la vida. Del mismo modo que las flechas del arquero se desviaban sin un blanco claro, tus esfuerzos en la vida también fracasan sin una intención definida. Al adentrarte en esta sabiduría, descubres el poder de las intenciones claras y focalizadas. Más que fijar metas, se trata de una alineación sagrada de tu voluntad con las fuerzas creativas universales. Al establecer intenciones, declaras al cosmos tus deseos, activando leyes que los concretan. Piensa ahora en la historia de dos mercaderes. El primero emprendió su viaje sin destino específico. Viajaba de ciudad en ciudad, comprando y vendiendo sin plan, sin alcanzar jamás un éxito real. Su vida se convirtió en una sucesión de vagabundeos sin propósito ni rumbo. El segundo mercader, en cambio, inició su camino con una clara intención. Proclamó: «Viajaré a la ciudad dorada y allí estableceré un comercio próspero de sedas y especias». Con ese fin fijo en la mente, partió. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaba guiado por esa intención. Aunque encontró obstáculos e inconvenientes, su resolución firme lo impulsó hacia adelante. Con el tiempo, llegó a la ciudad dorada, donde, tal como había previsto, fundó un negocio próspero, justo como había proyectado. En esta narración comprendes el poder de vivir con una intención clara. Una existencia sin intención es como una nave sin brújula, condenada a derivar sin rumbo por los mares del azar. Mas, al señalar tu curso con nitidez y propósito, aprovechas los vientos del universo para acercarte a la meta deseada. Práctica. Encuentra unos instantes de serena introspección. En esa quietud pregúntate: ¿cuál es una intención concreta en la que desee centrarme durante la próxima semana? Deja que esa intención surja de manera natural de tus deseos más profundos y aspiraciones más elevadas. Una vez identificada, escríbela con claridad y brevedad. Colócala en un lugar visible, tal vez en tu mesita de noche o en el espejo del baño. Cada mañana, al comenzar tu día, lee tu intención en voz alta. Siente cómo vibra en ti y comprométete a alinear tus pensamientos y actos con ese propósito a lo largo de la jornada. Mientras transcurre tu semana, deja que esta intención sea tu estrella polar. Ante dilemas u obstáculos, pregúntate: ¿esto se alinea con mi intención? Basándote en esa pregunta,
orienta tus decisiones. Practicando esta armonía de pensamiento y acción con tu intención diáfana, te parecerás al arquero diestro, cuyas flechas alcanzan con precisión el blanco propuesto. De este modo, pondrás en marcha las fuerzas universales que materializarán tu intención, moldeando tu realidad con el poder de tu voluntad enfocada. Capítulo 6. La creencia como llave maestra. Esta es la historia de un niño que tropezó con una piedra milenaria, gastada por incontables siglos. Los ancianos de la aldea hablaban en voz baja de su magia, pero nadie había atestiguado jamás su poder. El niño, con ojos chispeantes de asombro, creyó de todo corazón en las virtudes místicas de la piedra. Cierto día, mientras la sujetaba y susurraba un ferviente deseo, observó un tenue resplandor que emanaba de su centro. Impulsado por una fuerza invisible, el niño siguió la luz palpitante de la piedra hasta una caverna oculta bajo la aldea. Allí, a salvo del mundo exterior, yacía un tesoro repleto de conocimiento y riquezas, desvelado gracias a la fe inquebrantable del niño en el poder de la piedra. Este relato ofrece un vislumbre de una verdad profunda. La creencia es la llave que abre los misterios y tesoros de la vida. No se trata de un anhelo ingenuo, sino de una fuerza potente que configura la estructura misma de tu realidad. Al profundizar en esta sabiduría, descubres que la creencia no es un mero deseo, sino un poder activo que moldea tus vivencias. Cuando crees de verdad en algo, ajustas tus pensamientos, emociones y acciones a esa creencia. Esa alineación genera una resonancia con las fuerzas universales, atrayendo las circunstancias y oportunidades que concuerdan con tus convicciones. Reflexiona ahora sobre la historia del sabio que habitaba en una tierra azotada por la sequía. Mientras los demás desesperaban, el sabio mantenía una fe inquebrantable en las fuerzas invisibles del universo. Cada día llevaba a cabo rituales de gratitud por la lluvia, imaginando campos exuberantes y arroyos caudalosos. Los aldeanos se burlaban de sus actos, fijándose solo en la tierra reseca que los rodeaba. Pero la creencia del sabio era tan firme que empezó a alterar el clima. Se congregaron nubes y cayó lluvia, transformando el páramo en un paraíso verde. Los habitantes, testigos de aquel milagro, comprendieron el poder de la fe inalterable del sabio. En este relato, ves que la creencia es el puente entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Te permite acceder a planos que trascienden lo físico, materializando tus anhelos más profundos en realidades concretas. Te ofrezco ahora una práctica para aprovechar el poder transformador de la creencia en tu propia vida. Identifica una creencia limitante que te haya frenado. Tal vez sea un pensamiento como «no soy lo bastante bueno» o «el éxito no es para mí». Escríbelo, reconociendo su influencia en tu vida. Luego, elabora una creencia potenciadora que la reemplace. Por ejemplo, «soy digno y capaz de tener gran éxito» o «atraigo abundancia y oportunidades sin esfuerzo». Escribe esta nueva creencia positiva como una afirmación. Ponla en un sitio donde la veas a diario, tal vez en el espejo o como fondo de pantalla en tu teléfono. Cada mañana y cada noche, párate frente a un espejo, mírate a los ojos y repite esta afirmación en voz alta, con convicción y sentimiento. Mientras hablas, permite que la verdad de estas palabras resuene en tu interior. Mantén esta práctica a diario, dejando que la nueva creencia arraigue y prospere. Con paciencia y constancia, notarás que esta creencia fortalecedora moldea tus acciones y, a su vez, tu realidad. Capítulo 7. Alineándote con el fluir universal. Imagina un río que nace en lo alto de las montañas y desciende entre valles y llanuras. Ese río
al igual que tu recorrido vital, avanza con determinación hacia su meta final, el vasto y acogedor océano. Observa cómo no se enfrenta al discurrir de las rocas en su camino. En cambio, se curva con gracia a su alrededor, abriendo canales nuevos cuando es preciso. Al toparse con un árbol caído, no detiene su avance, sino que halla la forma de correr por encima o por debajo del obstáculo. El trayecto del río es de movimiento constante, adaptándose al paisaje sin perder nunca de vista su objetivo final. En esta narración compruebas una gran verdad sobre la naturaleza de la existencia. La vida, cuando está en armonía con las fuerzas universales, fluye con parecida facilidad y serenidad. El fluir del río es reflejo de tu propia capacidad para avanzar sin esfuerzo cuando te sintonizas con los ritmos naturales del universo. Deja que la sabiduría de esta historia se pose en tu interior mientras reflexionas sobre su sentido profundo. A menudo te descubres resistiéndote a la corriente de la vida, derrochando energía valiosa en esa lucha. Pero, ¿qué sucedería si, como el río, aprendieras a fluir con las fuerzas que te rodean? El universo, con su sabiduría infinita, ha establecido ciertas leyes inquebrantables. Al alinearte con ellas, accedes a una fuente de manifestación sin resistencia. La oposición y la lucha emergen cuando actúas en contra de estas corrientes naturales, como un nadador que forcejea contra una marea intensa. El éxito, la abundancia y la paz interior no se consiguen a la fuerza, sino mediante la sintonía. Cuando armonizas tus pensamientos, tus intenciones y tus actos con el fluir universal, verás cómo la vida empieza a desenvolverse con sorprendente facilidad. Para ahondar en esta idea, visualiza a un experimentado marinero surcando aguas abiertas. Al girar el viento, él no se empeña en enfrentarlo ni lamenta su mala fortuna. En cambio, ajusta con destreza sus velas, aprovechando la fuerza del viento para impulsar su nave. Al cooperar con los elementos, llega antes a su puerto y con mucho menos esfuerzo que quien se obstine en mantener un rumbo inflexible. En la astucia de ese marinero se refleja tu propio tránsito por la vida. El viento que te rodea es la energía del universo, siempre presente y de un poder infinito. Al aprender a ajustar tus velas, tus pensamientos, tus creencias y tus acciones, podrás utilizar esta energía para materializar tus deseos con gracia y soltura. Práctica. Piensa en algún aspecto de tu vida en el que hayas estado forzando un desenlace, luchando contra la corriente. Puede tratarse de una relación, una meta profesional o un proyecto personal en el que te has volcado con excesivo ahínco. Durante la próxima semana, ejercita la rendición en ese ámbito. En lugar de esforzarte y agotarte, permite que las cosas fluyan con naturalidad. Confía en que el universo te conducirá allá donde necesitas estar. Cada día, reserva un instante para chequear tu estado interior. ¿Estás fluyendo con la vida o te resistes a ella? Si te descubres en tensión o intentando controlar resultados, respira hondo y relájate de manera consciente. Visualízate como ese río, que se desliza con suavidad alrededor de cualquier obstáculo. La auténtica maestría en la vida proviene de danzar al compás del universo, y no de querer dirigir cada movimiento. Al soltar y fluir, aquello que anhelas puede llegar a ti con una facilidad sorprendente. Capítulo 8. Superando dudas y resistencia. Iniciales. Imagina a un viajero, parecido a ti, de pie al borde de un sendero sinuoso que se pierde en la niebla del horizonte. Este camino, desconocido e intimidante, inunda al viajero de dudas. ¿Es realmente este el camino?, se pregunta, apesadumbrado. Aún así, pese a sus recelos, da un paso tímido hacia adelante y luego otro. A cada paso,
La niebla parece espesarse, difuminando su rumbo. Pero el viajero persiste, confiando en algo más grande que su visión limitada. Conforme avanza la travesía, se tope con desafíos que ponen a prueba su entereza. Acantilados empinados, frondosos bosques y profundos barrancos cortan su paso. A ratos se plantea volver atrás, convencido de haber errado. Pero algo en su interior lo alienta a seguir. Al fin, tras lo que parece una eternidad, emerge de la niebla. Para su sorpresa, se halla justo donde necesitaba estar. Un lugar de extraordinaria belleza y oportunidades que nunca habría imaginado al comenzar. En esta parábola reconoces una verdad esencial sobre la naturaleza de la duda y el poder de la confianza. El camino que tienes ante ti puede a menudo parecer incierto, incluso temible, pero es precisamente ese sendero el que te guía a tu mayor crecimiento y manifestación más grandiosa. La duda, debes saberlo, no es tu enemiga, es compañera natural de cualquier viaje trascendente. Sin embargo, dejar que la duda eche raíces y se extienda crea bloqueos energéticos que impiden que tus deseos se materialicen en el plano físico, como un dique que retiene el avance de un caudaloso río. Reflexiona ahora en otro ejemplo, el de un guerrero que tropieza con una técnica de combate novedosa. Al comienzo la rechaza, aferrado a sus métodos conocidos. Eso no puede ser efectivo, ironiza, y su escepticismo le impide aprender. Pero, a regañadientes, empieza a practicar y descubre en su interior una destreza jamás percibida. Al acoger ese nuevo modo y soltar sus dudas, se torna realmente invencible. En la experiencia de este guerrero ves reflejado tu propio trayecto. Las dudas que albergas sobre tu capacidad de materializar tus anhelos son parecidas a la resistencia inicial del guerrero. Pero al aprender a confiar en las leyes universales y en tu poder innato, también te abrirás a facultades que hoy ni imaginas. Te invito ahora a poner en práctica esta sabiduría. Busca tu diario y un rincón tranquilo para reflexionar. Elige un área de tu vida donde la duda se haya instaurado, donde te cueste confiar en el proceso de la manifestación. Escribe sobre esa duda con detalle. ¿Qué temores o incertidumbres la alimentan? ¿Cómo te ha impedido creer plenamente en tu potencial? Después, en una página nueva, anota los motivos por los que puedes soltar la duda y fiarte del proceso. Recuerda al viajero que, pese a la niebla, llegó a su destino, o al guerrero que halló su fuerza al abrazar un sistema nuevo. ¿Qué evidencias descubres en tu vida que demuestren que la confianza puede derivar en hallazgos inesperados? Al hacer este ejercicio, percibe cómo la energía de la duda se va disipando, dejando espacio a una confianza creciente en el fluir universal. Sabrás que al liberar tu resistencia, te abres a las posibilidades infinitas que te aguardan en tu aventura de manifestación. Parte 2. Profundizando la comprensión y la práctica. Capítulo 9. El poder de la concentración y la atención. En el corazón de un bosque milenario, donde los árboles gigantes susurraban secretos de tiempos remotos, moraba un maestro arquero famoso por su puntería infalible. Un día, un joven aprendiz acudió a él, anhelando aprender el arte de disparar flechas con precisión insuperable. El maestro condujo a su estudiante hasta lo más hondo del bosque, donde el dosel filtraba la luz solar en un mosaico sobre el suelo. Señaló una sola hoja entre miles, sus bordes iluminados por un rayo dorado. «Concéntrate en esa hoja», indicó el maestro. «Cuando puedas acertarla de forma constante, a pesar de todas las distracciones, habrás dominado el arco». Pasaron días y semanas mientras el aprendiz se esforzaba sin descanso. Al comienzo, sus flechas se desviaban, distraído por el susurro de las hojas, el canto de los pájaros
y sus propios pensamientos errantes. Pero, paulatinamente, aprendió a aquietar su mente y a afinar su enfoque, y su puntería mejoró. Al cabo de incontables intentos, la flecha del aprendiz dio en el blanco, perforando el centro de la hoja. En ese instante, comprendió que su acierto no se debía únicamente a la habilidad física, sino a la firme concentración de su mente. Tú, del mismo modo que este aprendiz, modelas tu realidad mediante el poder de tu atención. Donde pones el foco, fluye la energía, manifestando la esencia de tus pensamientos en tu mundo material. Reflexiona con cuidado. ¿Piensan tus pensamientos en carencia, temor o restricción? Si es así, involuntariamente nutres esos mismos estados en tu vida. Pero si eliges desplazar de forma consciente tu atención hacia la abundancia, el éxito y la dicha, comenzarás a atraer estas cualidades a tu existencia. El universo, con su sabiduría infinita, no juzga si tus pensamientos son buenos o malos. Únicamente responde a la energía que emanas, trayendo a tu vida más de lo que ocupa tu mente. Es por esto que dominar la concentración resulta esencial en el arte de la manifestación. Permíteme compartir otra historia que ilustra esta idea. Había una vez un jardinero que heredó un vasto terreno árido. En lugar de abrumarse ante la magnitud de la tarea, se propuso cultivar una pequeña parcela a la vez. Día tras día, cuidaba con esmero la parte elegida, enriqueciendo la tierra, sembrando semillas y atendiendo los primeros brotes. Cuando ese rincón empezó a florecer, pasaba a otro, siempre con la misma dedicación. Con el paso de las estaciones, quienes antes se burlaban de su empeño contemplaban atónitos la transformación. El campo, antaño desolado, se convirtió en un vergel rebosante de vida y belleza. La experiencia de este jardinero refleja tu propia senda. Tu vida es el campo, y tus pensamientos y atención, las semillas que siembras. Centrándote de forma deliberada en aquello que deseas cultivar, en lugar de dispersar tu energía de modo descontrolado, puedes transformar tu realidad paso a paso. Práctica. Elige un ámbito concreto de tu vida que desees mejorar. Puede ser tu salud, tus relaciones o tu carrera. Durante los próximos 7 días, comprométete a enfocar tus pensamientos y actos solo en aspectos positivos de esa área. Cuando irrumpan pensamientos negativos o distracciones, redirige con firmeza tu atención a tu intención original. Al igual que el aprendiz arquero, enseña a tu mente a mantener el blanco de tu objetivo. Recuerda que esta práctica no significa negar la realidad ni suprimir emociones genuinas, sino escoger de forma consciente dónde invertir tu energía mental. Así, te alinearás con las fuerzas universales que dan forma a tu experiencia, llamando a la realidad el mismo futuro que deseas crear. Capítulo 10. Jugando el juego interior. Había en un reino de antaño un joven príncipe, cuyo destino sufrió un vuelco repentino. Despojado de sus atributos reales por causas ajenas a su voluntad, se vio arrojado a un mundo que apenas reconocía. Este príncipe, acostumbrado a las comodidades de palacio, se enfrentó de pronto a las duras realidades de una vida que no conocía. Mientras lees estas líneas, entiende que tú también te hallas en un trayecto de autodescubrimiento. Igual que el príncipe exiliado, puede que te veas en circunstancias que parecen fuera de tu control. Sin embargo, en tu interior habita una fuerza mayor que cualquier contingencia externa, el poder de tu mentalidad. El príncipe, en su exilio, encontró la guía de un sabio ermitaño que vivía en las montañas. El anciano le enseñó el arte de la meditación y la autodisciplina, mostrándole que el poder auténtico no reside en una corona o un trono, sino en el dominio de los reinos internos. Día tras día, el príncipe trabajó su mente, aprendiendo a apaciguar los pensamientos caóticos
que antes lo gobernaban. Gracias a esta práctica, comprendió que su entorno no era más que un reflejo de sus creencias y pensamientos. Mientras se fortalecía y serenaba en su interior, sus circunstancias externas comenzaron a cambiar. Tú posees esa misma capacidad. Tu mentalidad determina tus percepciones, experiencias, elecciones y rumbo de vida. Reflexiona sobre cómo tus circunstancias reflejan tu diálogo interno. ¿Ves la vida con actitud de abundancia o escasez? ¿Consideras los retos como obstáculos o como ocasiones para crecer? Tus respuestas revelan los planos de tu realidad. Permíteme narrarte otro relato que ilustra el dominio del pensamiento. Hubo un guerrero, famoso por su fuerza y destreza. Un día se encontró con un rival aparentemente imbatible, un gigante con una fortaleza insólita. El guerrero, comprendiendo que la fuerza bruta significaría una derrota inminente, se retiró a reflexionar su estrategia. En un instante de lucidez, vio que la victoria no llegaría de superar la potencia del gigante, sino de superarlo en astucia. Volvió al campo de batalla con una mentalidad renovada, utilizando maniobras ágiles y calculadas, convirtiendo la fuerza de su rival en su punto débil. Mediante ese cambio de perspectiva, el guerrero triunfó, demostrando que las contiendas más exigentes se ganan antes en la mente. Esta parábola enseña que los desafíos vitales pueden superarse cuando dominamos nuestro mundo interior. Ante las dificultades, no olvides que tu mentalidad es tu mejor arma. Práctica. Cada noche, antes de acostarte, dedica un momento a repasar tu día. En un cuaderno, anota un pensamiento negativo que hayas tenido. Luego, de forma consciente y con determinación, reformula ese pensamiento en positivo. Por ejemplo, si te dijiste, no soy lo bastante bueno para este trabajo, conviértelo en tengo la capacidad de aprender y crecer para enfrentar este desafío. Reflexiona sobre cómo este giro de perspectiva cambia tu forma de actuar. Y finalmente tus circunstancias. Este ejercicio diario entrenará tu mente para buscar de manera natural interpretaciones positivas de los sucesos y contratiempos. Con el tiempo, tu inclinación natural será de optimismo y apertura a las posibilidades, atrayendo vivencias en consonancia con esta renovada forma de pensar. Recuerda que, como el príncipe en el exilio que recupera su trono a través del dominio interior, tú tienes el poder de moldear tu destino. Tus pensamientos son semillas que forjarán tu realidad. Siémbralas con cuidado y presencia, y verás cómo tu vida se transforma de modos que antes parecían imposibles. Capítulo 11. Aprovechando la alquimia emocional de la vida. En una aldea enclavada entre montañas brumosas, vivía un herrero afamado por su destreza, pero atormentado por agitaciones internas. Su ira ardía tan fuerte como su fragua, y su tristeza pesaba tanto como su yunque. Un día, un enigmático personaje llamó a su taller, un maestro envuelto en sabiduría y secretos. «Tus emociones», dijo el maestro, señalando el fuego vivo, «son como estas llamas. Pueden destruir o crear, dependiendo de cómo las manejes». Durante lunas, el maestro le enseñó al herrero el arte de la alquimia emocional. El herrero aprendió a canalizar su furia para obtener la fuerza requerida al modelar el metal más duro. Su tristeza, antes un lastre, se convirtió en la lucidez con que daba forma a diseños minuciosos. Mientras lees esto, reflexiona en tu propio mundo emocional. Como el herrero, posees la capacidad de transformar tu universo interior. La esencia de esta enseñanza radica en reconocer que las emociones son guías, no enemigas. La alegría, la satisfacción y el entusiasmo señalan tu armonía con el universo, demostrando que tus pensamientos y actos van de la mano de tu auténtico camino. Por el contrario, si experimentas ira, miedo o aflicción, el universo te está transmitiendo un mensaje,
Estas emociones muestran dónde te desvías de tu ser más elevado. No son castigos, sino oportunidades de evolución y transmutación. Piensa ahora en la historia de una reina que gobernaba su reino con frialdad lógica, reprimiendo sus sentimientos por considerarlos debilidad. Su dominio, aunque ordenado, carecía de calor y vitalidad. Hasta que un consejero sabio le enseñó a admitir la plenitud de sus emociones. La reina aprendió a convertir su ira en determinación para combatir la injusticia. Su miedo, antes paralizante, se transformó en el coraje de encarar los retos sin vacilar. Al permitirse sentir en lo profundo, su reino floreció, combinando firmeza con compasión. Este relato plasma una gran enseñanza. Tus emociones no deben ser temidas o reprimidas, sino aprovechadas como poderosas herramientas de crecimiento personal. Al abrazar y trabajar con tus sentimientos, hallarás un camino de autenticidad y realización más profundas. Te propongo ahora una práctica para asimilar esta sabiduría. Busca un momento tranquilo y un lugar cómodo. Toma tu diario y apunta una emoción negativa que suelas experimentar en estos días. Podría tratarse de frustración, ansiedad o cierta tristeza persistente. Identificada esta emoción, cierra los ojos y respira profundo varias veces, dejando que tu mente se serene. Al entrar en este estado de calma, dirige la atención al origen de la emoción. ¿Qué situación o pensamiento la desencadena? Permítete explorarlo sin juicio, como si fueses un observador curioso. Consciente de ello, empieza a reencuadrar la emoción. Si sientes rabia, ¿puedes reconvertirla en motivación para un cambio positivo? Si sientes miedo, ¿podrías transmutarlo en entusiasmo por crecer? Visualiza esta transformación en tu interior, observando la emoción negativa como energía pura, a la que das una nueva forma empoderadora. Por último, abre los ojos y anota la nueva emoción positiva que has creado. Reflexiona sobre cómo podrás llevar esta energía transformada a tu día a día. Capítulo 12. Estrategias espirituales para superar los obstáculos de la vida. Esta es la historia de un viajero que vio su camino interrumpido de pronto por una montaña imponente. Mientras se situaba frente a esa colosal barrera, el desaliento lo invadió. Parecía que su andadura había terminado abruptamente. Mas, como pronto descubrirás, el universo suele situar guías en nuestro sendero cuando más los precisamos. Y así ocurrió con este viajero. Surgió a su lado un anciano sabio, con ojos refulgentes de conocimiento milenario. «Joven», habló el sabio con voz tan firme como la montaña. «¿Acaso ves un único sendero frente a ti?» El viajero, desconcertado, replicó: «No contemplo senda alguna, sabio, solo una montaña infranqueable». El sabio sonrió. «Pero siempre hay muchos caminos. Puedes escalar, rodear o incluso cavar a través de ella. La montaña no es tu enemiga, sino tu maestra». Al reflexionar en esta historia, entiende que los obstáculos en tu vida no son bloqueos definitivos, sino invitaciones a encontrar soluciones creativas y a crecer más allá de tus límites aparentes. Penetremos ahora en el corazón de esta enseñanza. Ante los desafíos, tienes la potestad de variar tu perspectiva. Lo que se perfila como un muro podría ser un portal a algo superior. Al elevar tu vibración, mediante la gratitud, afirmaciones positivas o actos de compasión, te alineas con el fluir universal. En ese estado de sintonía, las soluciones con frecuencia surgen por sí solas. A veces, la acción más poderosa consiste en entregarse, no como un acto de derrota, sino de confianza. Al soltar tu apego a cómo deberían ser las cosas, te abres a posibilidades que rebasan tu entendimiento actual. Piénsalo con la historia de una joven que luchaba contra la corriente de un río imponente. Durante años forcejeó, creyendo que su fuerza la conduciría a su destino.
Exhausta y sin haber avanzado, al final se abandonó a la corriente. Para su asombro, la corriente que tanto tiempo había combatido empezó a llevarla. Inició un trayecto colmado de belleza y lecciones imprevistas. Cuando por fin arribó a su meta, comprendió que el río, al que antes consideraba enemigo, había sido su gran maestro. Este relato evidencia una verdad esencial. Aquello a lo que te opones persiste. Al rendirte al fluir de la vida, no renuncias a tus propósitos, sino que dejas que el universo te encamine a ellos de modos insospechados. Mientras integras estas enseñanzas, no olvides que los obstáculos no son tus rivales. Son maestros que te ayudan a forjar resiliencia, ingenio y sabiduría. Práctica. Busca un momento de tranquilidad y repasa tu vida. Identifica un obstáculo que hoy te bloquee el paso, ya sea una relación difícil, un reto laboral o un límite personal que te sofoca. Una vez lo definas, escoge una estrategia espiritual distinta para encararlo. Quizás cambies tu perspectiva, viéndolo no como un impedimento, sino como una ocasión de crecer. O tal vez decidas rendirte, soltando tu apego a cómo debería solucionarse. Anótalo y comprométete a aplicarlo la semana siguiente. Mientras lo hagas, mantente receptivo a soluciones inesperadas y oportunidades ocultas en tu dificultad. Recuerda que cada obstáculo encierra semillas de transformación. Al abordar tus desafíos con lucidez y creatividad, desatas el poder de forjar tu realidad y te aproximas a tu máximo potencial. Capítulo 13. Manifestar a través de la visualización y la imaginación. En una aldea pequeña, rodeada de montañas veladas por la niebla, vivía un artista cuyas obras no se parecían a ninguna otra. Al pintar, su imaginación se vertía en el lienzo con tal nitidez que los espectadores juraban oler las flores de sus paisajes o sentir el calor del sol en sus marinas. Un día, mientras pintaba una majestuosa puerta dorada, erguida sola en un campo de flores silvestres, ocurrió algo extraordinario. La pintura pareció brillar y palpitar con vida. Al dar la pincelada final, la puerta del lienzo se abrió y por ella atravesó el propio pintor, adentrándose en un mundo de su propia creación. Este relato revela una verdad profunda. Tu imaginación es la conexión entre lo invisible y lo visible, lo espiritual y lo físico. Lo que puedas concebir con nitidez en tu mente puede manifestarse en tu realidad tangible. La visualización no es simple ensoñación, es una fuerza creadora poderosa. Cuando sostienes una imagen mental con foco inquebrantable y la impregnas con tu fe, pones en marcha las leyes universales que vuelven pensamiento en forma. Reflexiona en la historia del inventor de nuestro segundo ejemplo. Cuando la humanidad solo caminaba sobre la tierra, este visionario se atrevió a soñar con volar entre las nubes. Noche tras noche, cerraba los ojos y se veía flotando sobre el cielo, sintiendo el viento en el rostro. Conservó esta visión con tal firmeza que llenó sus horas de vigilia. Muchos lo llamaron iluso, pero él perseveró. Cada vez que fracasaba, ajustaba la imagen, perfeccionándola y volviéndola más vívida. Y así, un día glorioso, su máquina se elevó de la tierra y voló, exactamente como lo había imaginado incontables veces. Este relato enseña que la visualización sostenida, junto con la fe inamovible, puede materializar sueños que antes parecían imposibles. El éxito del inventor no fue cosa de azar, sino el fruto de su habilidad para ver con claridad lo que los demás consideraban irrealizable. Al asimilar esta sabiduría en tu vida, recuerda que tu imaginación es una herramienta de enorme potencia. Aquello que percibas de forma continuada y sientas como real, se convertirá, con el tiempo, en tu realidad. Tal es la esencia de la creación consciente, el arte de moldear tu existencia con la fuerza de tu mente. Práctica. Busca un lugar sereno para relajarte sin interrupciones. Cierra los ojos,
respira con profundidad y deja ir la tensión. Visualiza tu vida ideal de forma detallada. Imagina tu hogar soñado, un trabajo satisfactorio y relaciones llenas de amor. Activa todos tus sentidos. Oye sonidos, palpa texturas, inhala aromas e incluso saborea tu entorno. Cuanto más viva sea tu imaginación, más potente será la señal energética que emitas. Mantén esa visión el mayor tiempo posible, sumergiéndote por completo en esa realidad mental. Cuando estés listo, abre los ojos con lentitud y regresa al presente. Tras esta visualización, elabora un tablero de visiones que represente tus metas y anhelos de forma visual. Busca imágenes, palabras y símbolos que reflejen la vida que has imaginado. Y dispón todo en un tablero o en un cuaderno. Ponlo donde puedas verlo a diario, dejando que te recuerde sin cesar la realidad que estás creando. Practicando con regularidad, verás que tu imaginación se convierte en una potente herramienta para dar forma a tu realidad, tal como el pincel del artista convirtió sus sueños en el mundo que lo rodeaba. Capítulo 14. Desarrollando confianza interior y fe. Visualiza una sabana cubierta de hierba dorada, mecida por un cielo infinito, habitada por una extraña manada de ovejas. Entre ellas, sin saber su verdadera naturaleza, vivía un cachorro de león. Desde muy pequeño se había criado con los dóciles corderos, creyendo que él también era uno de ellos. Día tras día, pastaba junto a la manada, sin plantearse por qué su rugido era más fuerte que un simple balido, o por qué sus garras parecían más afiladas. Habitaba en el temor de los mismos depredadores a los que estaba destinado a dominar, encogiendo su ánimo ante la mención de los leones. Un día, la manada pastó cerca de los confines de su territorio y apareció un majestuoso león en la cima de una colina cercana. Las ovejas huyeron despavoridas, pero el cachorro, paralizado por el miedo, no pudo moverse. El gran león se acercó sin muestras de agresividad, pero con sabiduría reflejada en sus ojos. «Pequeño», habló el león con voz profunda, «¿por qué tiemblas ante mí? ¿No reconoces tu propio reflejo en mis ojos?» Desconcertado, el cachorro replicó, «Pero soy una oveja, débil y desvalida». El león sabio sacudió su espléndida melena. «No, hijo, eres un león, nacido para reinar estas tierras. Tu rugido puede estremecer la tierra, y tu espíritu es indomable. Ten fe en tu auténtica esencia y descubrirás la fuerza que siempre has llevado dentro». Con delicada orientación, el león maestro le enseñó al cachorro a aprovechar su fuerza innata. Día tras día fue fortaleciéndose. Aprendió a rugir, a cazar y a erguirse con dignidad. Al confiar en su verdadera naturaleza, ese cachorro asustadizo se transformó en un león poderoso, listo para enfrentar el mundo con determinación y elegancia. Tú, como ese cachorro de león, dispones de una fuerza nata que tal vez permanezca oculta tras creencias y restricciones que has adoptado. Tu viaje de crecimiento y manifestación comienza al confiar en tu verdadera esencia, en la chispa divina que mora en tu interior. Reflexiona ahora sobre la historia del constructor de puentes. En un pueblo dividido por un caudaloso río, vivía un visionario que anhelaba unir ambas orillas. A pesar de las dudas y burlas de quienes opinaban que el río era demasiado ancho y su corriente demasiado feroz, el constructor mantuvo firme su sueño. Noche tras noche revisaba planos, puliendo su diseño. Ante la incredulidad ajena, respondía con una serena sonrisa. «Confío en mi capacidad de hallar el camino». Al iniciar la construcción, surgieron dificultades, tormentas que amenazaban con devastar los cimientos y carencia de materiales. Sin embargo, la confianza del constructor se mantuvo intacta. Se adaptó, se renovó y perseveró. Su fe inquebrantable inspiró a los demás, que pronto unieron sus esfuerzos a los suyos. Meses de trabajo incesante después, el puente se alzaba majestuoso.
testimonio del poder de la confianza y la creencia en uno mismo. El pueblo, antaño segregado, se convirtió en una comunidad próspera, unida por lo que antes creían irrealizables. Ambas historias plasman un mensaje esencial. La fe en uno mismo y en la benevolencia del universo es la piedra angular de la manifestación. Cuando armonizas tu confianza con las infinitas posibilidades del cosmos, te conviertes en una fuerza creadora imparable. Práctica. Cada mañana, al despuntar la primera luz del día, busca un momento de quietud. Inhala profundamente y siente cómo te conectas con tu corazón. Crea una afirmación personal de seguridad y confianza, dirigiéndola a un área de tu vida donde detectes dudas. Pronúnciala en voz alta con firmeza. Yo soy tu nombre. Un creador poderoso en armonía con el universo. Confío en mis facultades y en el respaldo divino que me rodea en área donde sientes duda. Libero el miedo y acojo la confianza. Mi sendero está despejado, mi propósito es sólido y mi éxito está asegurado. Repite la afirmación 3 veces, dejando que su energía empape tu ser. Siente la verdad de estas palabras calando en tus huesos, sustituyendo la incertidumbre por una fe inquebrantable. Capítulo 15. El papel de la paciencia y la persistencia. En lo hondo de un bosque frondoso, crecía un humilde tallo de bambú. Año tras año, esa planta aparentemente insignificante seguía igual, sin crecimiento visible a ojos inexpertos. Los aldeanos que pasaban por allí se burlaban, preguntándose por qué el jardinero atendía con tanto afán ese suelo baldío. Sin embargo, el sabio jardinero lo sabía. Con paciencia inquebrantable regaba el bambú y cuidaba la tierra. Pasaron 5 años enteros y nada emergió sobre la superficie. Mas en el 6.º año aconteció un prodigio. El bambú brotó de pronto de la tierra y creció con una velocidad asombrosa. En cuestión de semanas se irguió por encima del bosque, alcanzando alturas que nadie creía posibles para un retoño tan joven. Verás, el bambú había estado creciendo todo ese tiempo, desarrollando un complejo entramado de raíces que sostendría su rápida expansión. Esta parábola revela una verdad esencial sobre la vida. El avance no siempre es patente, pero ocurre sin descanso. Puede que en tu evolución te sientas como el bambú, trabajando día a día sin ver resultados inmediatos. Debes saber que el universo responde a su propio ritmo. Tus acciones persistentes y tu confianza están creando una base firme para el éxito. Reflexiona ahora en la historia del maestro alfarero. En un pequeño pueblo vivía un joven artesano que soñaba con crear alfarería capaz de conmover el alma de quienes la contemplaran. Día tras día, año tras año, practicó su oficio. Sus manos se engallecieron, su espalda le dolía de tantas horas ante el torno, pero sus piezas seguían sin plasmar su anhelo. Muchos lo empujaron a desistir y a buscar un trabajo más sensato, pero el alfarero persistió, confiando en el proceso de la maestría. Se formó con grandes maestros, probó técnicas nuevas y entregó su pasión a cada pieza. Tras una década de práctica abnegada, las manos del alfarero se movían como guiadas por una fuerza desconocida. De su torno surgió un jarrón de tal hermosura que provocó lágrimas en quienes lo veían. Quienes antes dudaban, ahora se maravillaban de su genio, sin imaginar los años de progreso invisible que habían desembocado en semejante obra maestra. Estas historias te muestran una verdad esencial. La paciencia es la confianza en acción, no la mera espera. Es la persistencia de seguir adelante a pesar de que los frutos no sean visibles. En el juego de la vida, quienes dominan la acción paciente terminan triunfando. Te invito a reflexionar sobre tu propia trayectoria. ¿Hay alguna faceta de tu vida donde la impaciencia te abrume, donde una meta parezca inalcanzable o un sueño aún distante?
Tómate un instante para reconocer ese ámbito y realiza la siguiente práctica. Busca un sitio silencioso donde puedas instalarte en el presente. Inhala hondo 3 veces y aquieta tu mente. Abre tu diario y redacta una entrada que aborde la situación en la que te ves impaciente, el esfuerzo que ya has invertido, aunque todavía no veas resultados. ¿Cómo adoptarás una mentalidad de paciencia y persistencia ante este reto? Una afirmación de confianza, reconociendo que los resultados ya están en camino. Al escribir, sumérgete en la serenidad que emana de la paciencia, genuina. Confía en que, como el bambú y el alfarero, tus acciones constantes están forjando los cimientos de tu éxito futuro. Recuerda que en el gran juego de la vida no se trata de velocidad, sino de perseverancia unida a la confianza y la paciencia. Tus manifestaciones afianzan profundas raíces bajo la tierra. Confía en el proceso, prosigue con tu labor dedicada y ten por seguro que tu instante de crecimiento rápido se aproxima. Capítulo 16. Transformando el miedo y las creencias limitantes. En las crónicas de leyendas remotas se relata la historia de un dragón imponente, con escamas tan pulidas como el ónix y ojos rojos como ascuas, que custodiaba un tesoro más allá de la comprensión humana. Se decía que este dragón, con su aliento abrasador, era invencible. Numerosos valientes pretendieron la gloria y la riqueza que escondía, pero se vieron obligados a retroceder ante el terror que el dragón infundía, o sucumbieron a sus llamas. Este dragón no es solo una criatura mitológica, sino también una poderosa alegoría de los temores y creencias limitantes que bloquean tus anhelos más profundos. Al igual que el dragón defiende su botín, tus miedos protegen el estado actual de las cosas, apartándote del éxito, la plenitud y la auténtica realización. Reflexiona sobre tu dragón interior. ¿Cómo se manifiesta? Tal vez te susurre que no mereces lo que sueñas, rugiendo con tus fracasos pasados o enroscándose en tus proyectos con dudas e inseguridades. Estos constructos mentales y creencias limitantes son la auténtica brecha que se interpone entre tú y tus metas. Pero ten fe, pues cada dragón alberga un punto débil, y todo miedo puede mirarse de frente. Toda creencia restrictiva puede transmutarse. La clave está no en luchar contra esos demonios interiores, sino en reconocerlos y abrazarlos. Te contaré la historia de Sir Galahad, un caballero famoso por su valentía. A diferencia de otros caballeros, quienes intentaron matar al dragón, Galahad se acercó con el corazón abierto y la mente dispuesta a descubrir. Al aproximarse, no vio un engendro terrorífico, sino un espejo que reflejaba sus propias dudas y temores. En ese instante de comprensión ocurrió algo extraordinario. La fiera apariencia del dragón se dulcificó, y Galahad inició un diálogo con la criatura. Así supo que el dragón no era su rival, sino un reflejo de sus conflictos internos, un guardián de los tesoros que él mismo se consideraba indigno de reclamar. Mediante esta experiencia, Galahad se dio cuenta de una gran verdad. Sus miedos no eran obstáculos a batir, sino aliados que comprender e integrar. Al entablar amistad con el dragón, obtuvo acceso no solo al tesoro material, sino a una riqueza aún mayor de autoconocimiento y paz interior. Tú también puedes convertir tus miedos en fuentes de fuerza y tus creencias limitantes en escalones hacia la grandeza. La práctica que te sugiero a continuación te ayudará en ese camino de transformación. Escoge un momento de serenidad y un sitio cómodo. Realiza 3 respiraciones profundas y estabiliza tu mente en la calma. Luego, con papel y bolígrafo a mano, escribe un miedo o creencia restrictiva que te esté frenando. Sé claro y honesto. Cierra los ojos e imagina este miedo o creencia como un dragón
que protege un tesoro. ¿Qué forma adopta? ¿Cómo te hace sentir? Ahora visualízate acercándote a él, no como enemigo, sino como un explorador ávido de saber. ¿Qué le dirías? ¿Qué te respondería? Crea una historia nueva donde encares este dragón, temor, y lo transformes en una fuente de poder. Tal vez se vuelvan aliados, o la fiera mude su forma en un guía sabio. Deja fluir tu imaginación. Por último, imagina que has vencido ese temor, liberando el tesoro que protegía. ¿Cómo es la versión de ti mismo que ha reclamado ese premio? Vuelve al presente y anota esta historia nueva, plasmando la esencia de tu transformación. Llévala contigo y repítela, si el viejo temor trata de reaparecer. Recuerda que los dragones de tu mente no son tus adversarios, sino guardianes de tu mayor potencial, aguardando a que seas lo bastante valiente para comprenderlos y acogerlos. Al hacerlo, liberas no solo los tesoros que custodian, sino también el poder ilimitado que mora en ti. Capítulo 17. Fluir con la corriente cósmica de la vida. Esta es la historia de Arya, una joven artista que desde niña anhelaba plasmar belleza en el lienzo. Pero sus pinceladas eran rígidas y sus creaciones carecían de vida. Desesperada, buscó la tutela de un maestro pintor que vivía en las montañas. El maestro observó la forma tensa con que Arya sujetaba el pincel y dijo: «A tu arte le falta soltura, hija. Deja de pretender controlar cada trazo». Confusa, Arya preguntó: «¿Pero cómo pintaré si no controlo el pincel?». El maestro sonrió y la llevó hasta un arroyo cercano. «Observa el agua», ordenó. «Mira cómo fluye sin esfuerzo alrededor de las rocas, sin forzar su curso, sino siguiendo el ritmo de tu mano. Déjate llevar por el proceso y surgirá la auténtica belleza». Arya practicó durante días, soltando de a poco su agarre y dejando que el pincel se deslizara sobre la tela. Para su sorpresa, sus pinturas cobraron vida y encanto, muy superiores a todo lo que había creado antes. Este relato te introduce al concepto de fluir, un estado de armonía con el ritmo natural del universo. Cuando te sintonizas con esa corriente cósmica, la vida se torna fluida y la manifestación acontece de forma natural. Piensa cuántas veces te opones al curso de la vida, pretendiendo controlar cada resultado. Esa resistencia crea tensión y bloquea justo lo que ansías materializar. En cambio, al rendirte, al confiar en un designio mayor, te pones en sintonía con las corrientes cósmicas que te conducen sin esfuerzo hacia tu destino. Visualiza tu vida como un inmenso río que avanza imparable hacia el gran océano de tu destino. En su discurrir, topa con rocas, árboles caídos y márgenes escarpadas. Sin embargo, no se detiene ni forcejea contra esos obstáculos. Fluye a su alrededor, por encima o incluso trazando canales nuevos para sortearlos. En cierto momento, un río se enfrentó a una roca inmensa. Muchos predijeron que quedaría bloqueado, pero el agua siguió su curso, creando remolinos y cascadas. Con el tiempo, la corriente pulió los cantos de la roca, integrándola en su travesía. Ese es el poder del fluir en tu existencia. Al confiar en la guía del universo y permitir que las cosas se desarrollen de manera espontánea, lo que antes parecían obstáculos se transforman en ocasiones de crecimiento y belleza. Adoptar ese fluir implica confiar en la sabiduría universal. Es soltar la ilusión de control y dejarte impulsar por la corriente de la vida. No es pasividad, sino actuar en consonancia con el desarrollo natural de los acontecimientos. Práctica. Reflexiona sobre alguna meta o asunto en el que hayas estado esforzándote o enfrentándote a la corriente. Quizás sea una relación, un objetivo laboral o un proyecto personal. Durante la semana siguiente, practica la rendición en ese ámbito.
En lugar de forzar y afanarte, deja que las cosas sucedan de modo natural. Confía en que el universo te encaminará al lugar adecuado. Cada día, párate a preguntarte: ¿estoy fluyendo con la vida o resistiéndome a ella? Si notas tensión o manía de control, respira hondo y relájate. Imagínate como ese río, deslizándote sin fricciones ante cualquier escollo. La verdadera maestría vital proviene de bailar con el ritmo del universo en lugar de orquestar cada paso. Al dejarte llevar y fluir, puede que lo que buscas llegue a ti con inesperada facilidad. Capítulo 18. Dominar la abundancia y la prosperidad. En la antigua ciudad de Am vivía un mercader llamado Darius, famoso por su enorme fortuna y también por su mezquindad. Sus cofres rebosaban oro, pero su corazón se hallaba vacío. Cierto día se le presentó un forastero enigmático, ofreciéndole un secreto que transformaría su vida. La verdadera abundancia, susurró el viajero, no procede de acumular, sino de dar con generosidad. Escéptico pero intrigado, Darius decidió poner a prueba esa sabiduría. Empezó ofreciendo descuentos a familias con dificultades, donando a causas locales y compartiendo su saber con mercaderes novatos. Para su asombro, conforme daba, su riqueza se multiplicaba. La clientela acudía a raudales a su tienda, seducida por su flamante espíritu generoso. Y surgían oportunidades de comercio rentable como por arte de magia. Tú, como Darius, guardas la clave para abrir la abundancia en tu vida. El universo se rige por el principio del fluir. La energía ha de circular libremente para crecer y multiplicarse. Cuando te aferras con fuerza a lo que posees, eriges un dique que impide la corriente natural de la abundancia. La mentalidad de abundancia no es únicamente una cuestión de obtener riquezas materiales. Implica alinearte con las leyes universales de generosidad, gratitud y fe en los recursos ilimitados. Al asumir este modo de ver la vida, te predispones a recibir no solo riqueza material, sino también un caudal de amor, regocijo y oportunidades. Considera la parábola de la granjera generosa. En un tiempo de sequía, mientras los demás guardaban celosamente sus semillas, ella decidió plantar más que nunca. Sus vecinos la juzgaron insensata, mas ella confiaba en la abundancia del universo. Al llegar la cosecha, sus campos produjeron una recolección fértil, muy por encima de los que habían sembrado con temor. Esa granjera comprendió una verdad esencial. La abundancia genera más abundancia. Actuando con fe y generosidad, se conectó con el fluir universal de la prosperidad. Tú también puedes cultivar esa conciencia de abundancia. Empieza cambiando tu perspectiva de escasez a plenitud. Observa a tu alrededor. El universo rebosa de opulencia, desde las inagotables estrellas en el firmamento hasta la creatividad incesante del intelecto humano. No hay límite a lo que existe ni a lo que se puede crear. Exprésate con gratitud a diario por lo que ya posees, pues la gratitud es el sustrato en el que brota la abundancia. Al valorar lo que ya tienes, transmites al universo un mensaje poderoso de que estás listo para recibir más. Recuerda que la abundancia no radica únicamente en recibir, sino en convertirte en un canal a través del cual fluye la energía. Cuanto más das, más te abres para recibir. Y esa donación no siempre consiste en algo material. Puede tratarse de tu tiempo, tu conocimiento, tu compasión o tu amor. Práctica. Identifica un área de tu vida en la que puedas dar sin esperar nada a cambio. Quizá ofrezcas tu tiempo a una organización benéfica local. Compartas tu pericia con alguien que lo necesite o escuches con empatía a un amigo. Cualquiera que sea tu elección, hazlo con sinceridad y confía en que, al obrar así,
te sintonizas con la corriente universal de la abundancia. Mientras llevas a cabo esta práctica, fíjate en cómo se modifica tu energía y tu visión. Observa los sucesos que comienzan a perfilarse, los lazos que se forjan y las bendiciones inesperadas que aparecen en tu día a día. Confía en el proceso y comprueba cómo, al dar, recibirás con creces, con frecuencia de formas mucho más grandiosas de lo que habrías soñado. Capítulo 19. El arte del desapego y la rendición. Imagina a un hombre que sujeta con firmeza una pequeña y vistosa ave. En su deseo de poseer su hermosura, aprieta cada vez más, temiendo que se le escape. Pero, a medida que lo hace, el canto del ave enmudece, sus alas decaen y su espíritu se apaga. Solo cuando el hombre afloja su puño, extendiendo la palma hacia el cielo, el ave recobra su canto. Para su sorpresa, en vez de alejarse volando, se posa contenta en su mano abierta, libre, pero eligiendo permanecer. Este relato ilumina la paradoja del desapego. En tu afán de lograr satisfacción y manifestación, puede que te aferres con fuerza a ciertos resultados, convencido de que el control es la senda hacia el éxito. Pero, ¿qué sucedería si al aflojar tu control sobre la vida, le permitieras evolucionar de manera más hermosa de lo que jamás imaginaste? El universo, con su sabiduría suprema, responde a principios que a veces parecen contradictorios a simple vista. El apego a los resultados engendra tensión, una fricción que interrumpe el libre fluir de la energía. Se asemeja a forzar un río a subir colina arriba, una tarea extenuante y sin sentido. Por el contrario, cuando cedes, cuando confías en el plan más amplio, te alineas con las corrientes cósmicas que te impulsan sin esfuerzo hacia tu destino. Reflexiona en la historia del marinero atrapado en medio de una tempestad. Con las olas creciendo y el viento bramando, su impulso instintivo es echar el ancla, resistir el temporal con todo su ser. Sin embargo, un anciano capitán le aconseja otra cosa. Libera el ancla, le dice, y deja que tu barca baile con las olas. El marinero, pese al temor, obedece. Para su asombro, dejando que su embarcación se mueva con la tormenta y no contra ella, surca las aguas revueltas con más facilidad y llega indemne al otro lado. Tal es la esencia de la rendición. No es un acto de derrota, sino de honda confianza y alineación. Al soltar tu apego a cómo deben ser las cosas, otorgas al universo la oportunidad de obrar su magia en formas que ni siquiera imaginabas. Práctica. Escoge una meta o deseo que te tenga aferrado con vehemencia. Quizás sea un objetivo laboral, una relación que deseas concretar o un cambio personal que ansías. Escríbelo en un papel, transmitiendo todo el apego emocional que hayas acumulado. Cuando termines, cierra los ojos y respira con sosiego. Visualiza que entregas ese deseo al universo, confiando en que, si está destinado, llegará a ti en el instante oportuno. Cuando te sientas listo, abre los ojos. Tienes 2 vías para el paso siguiente. Si dispones de un lugar seguro, quema el papel con cuidado, mirando cómo tu deseo escrito se transforma en cenizas y humo, símbolo de su liberación al universo. O bien, rompe el papel en trocitos, dejando que cada pedazo represente un fragmento del apego que eliges soltar. Mientras realizas el ritual, repite: libero este deseo con amor y confianza. Estoy abierto a recibir esto o algo aún mejor, de acuerdo con el mayor bien. Siente la ligereza que trae contigo esta liberación. Recuerda que al ceder tu apego, no abandonas tu sueño, sino que le concedes libertad para tomar forma de maneras mucho más grandes de lo que podrías concebir. Capítulo 20. Vivir con gratitud y aprecio. La siguiente escena versa sobre un viajero exhausto y desorientado en la inmensidad de un desierto abrasador.
El sol cae sin piedad, y la esperanza escasea como el agua en estas arenas infecundas. Sin embargo, en este preciso instante de desolación, los ojos del caminante se fijan en un pequeño arroyo, poco más que un hilo de agua. Lejos de lamentar su mala fortuna, escoge el agradecimiento. Con cada sorbo de ese líquido vivificante, da gracias al universo por ese don tan preciado. Observa esta escena y advierte la formidable fuerza del aprecio. Pues a medida que el corazón del caminante se llena de gratitud auténtica, algo extraordinario tiene lugar. El arroyo comienza a acrecentarse, alimentando la tierra seca a su alrededor. Brotan árboles que dan frescor con su sombra, y una plácida brisa, casi mágica, convierte el paraje estéril en un oasis fértil. Esta narración revela una verdad fundamental del universo. La gratitud es la semilla de la que brota la abundancia. Al cultivar un espíritu de agradecimiento, te sintonizas con la frecuencia misma de la prosperidad y el gozo. Tal como un imán, tu corazón agradecido ya atrae aún más motivos para estar agradecido. Reflexiona en el artesano que trabaja en su humilde taller. Cada herramienta, por usada o sencilla que sea, recibe su gratitud sincera. Mientras crea, su aprecio impregna cada acto. La madera parece moldearse con mayor docilidad a su caricia, y el metal refulge más bajo su mano. Mediante esta alquimia del aprecio, se alza una obra maestra, muy superior a la suma de sus partes. Esta historia enseña que la gratitud no es un simple sentimiento pasivo, sino una fuerza creadora. Al valorar lo presente en tu vida, abres canales para que fluyan bendiciones mayores. La vivencia del artesano prueba que al honrar las herramientas que posees, sean talentos, relaciones o recursos materiales, desbloquea su máximo potencial. Recuerda que la vibración del agradecimiento se vibra a la misma altura que la abundancia, el amor y la alegría. Viviendo en un estado de aprecio, atraerás de forma natural más experiencias que coincidan con esa elevada sintonía. Es como sintonizar tu radio personal en la estación de la prosperidad. El universo no puede evitar responder en la misma frecuencia. Práctica. Empieza un hábito diario de gratitud. Cada mañana, mientras el mundo despierta, dedica unos instantes a cultivar ese sentimiento. Consigue un cuaderno especial y anota 3 cosas concretas por las que te sientas profundamente agradecido. Mientras escribes, no te limites a enumerar mecánicamente. Sumérgete en la emoción genuina del agradecimiento. La calidez del sol en tu piel, la amistad de un ser querido o los retos que te forjaron como eres hoy. Sean cuales sean tus motivos, deja que tu corazón rebose de gratitud verdadera. Este sencillo pero poderoso ejercicio irá modificando poco a poco tu estado vibracional, acercándote a la abundancia que te corresponde por derecho. Como el viajero en el desierto, puede que descubras que al reconocer la pequeña corriente de bendiciones en tu vida, se alza un magnífico oasis de prosperidad y felicidad. Parte 3. Maestría y transformación. Capítulo 21. Ampliando tu visión. En los anales de la historia se recoge la historia de un monarca que acumuló grandes riquezas y un vasto saber. Este soberano, en un principio movido por su ansia de ganancias personales, se descubrió sentado sobre una montaña de oro, rodeado por los lujos más exquisitos del mundo. Aún así, tal y como verás, la verdadera realización se le escapaba. Un día, mientras contemplaba su extenso reino desde su palacio opulento, una epifanía se desplegó ante él como los primeros rayos de sol en el alba. La dicha que codiciaba no moraba en los tesoros que había atesorado, sino en el acto de compartir su abundancia con los demás. En ese instante de lucidez,
el corazón del rey se abrió a un propósito mayor. Comprende que esta historia revela una verdad trascendente. El poder de la manifestación va mucho más allá de los confines del individuo. Al recorrer las páginas de este libro sagrado, has aprendido a poner en práctica la ley de atracción para tu propia prosperidad y desarrollo. Ahora te encuentras ante el umbral de una revelación aún más grande. No eres únicamente un jugador en el juego de la vida, sino también un creador capaz de transformar sus fundamentos, tanto para ti como para quienes te rodean. Piensa en la vibración de tus pensamientos e intenciones como ondulaciones en un vasto océano cósmico. Si te centras únicamente en deseos personales, esas ondulaciones se limitan a la orilla de tu experiencia individual. Pero si expandes tu visión para abarcar el bien de los demás, esas ondulaciones se convierten en olas capaces de modificar costas enteras. Imagina ahora una aldea modesta, situada en un valle gobernado por la escasez. Sus habitantes, cada uno luchando por sus propios recursos escasos, vivían en carencia y aislamiento. Pero al fijarte mejor, presencias un cambio prodigioso. Uno tras otro, los aldeanos empiezan a compartir lo poco que tienen. Un trozo de pan aquí, un gesto de ayuda allá. Casi por arte de magia, su abundancia colectiva crece. Campos antes estériles dan cosechas espléndidas, y viviendas al borde del colapso son restauradas con el esfuerzo y afecto compartido. Esta escena manifiesta una verdad esencial. Al colaborar generosamente en aras de un propósito común, se revela una abundancia que supera con creces la suma de las contribuciones individuales. La ley de atracción, aplicada con un corazón abierto al bien mayor, se convierte en una fuerza con el potencial de revitalizar comunidades enteras. Reflexionando en estas enseñanzas, asimila que tu capacidad de manifestar excede los límites de tu vida personal. Eres un canal de energía universal, con el poder de dirigir ese fluir no solo hacia tu propio florecimiento, sino hacia la sanación y el desarrollo del entorno. Práctica. Para integrar esta sabiduría en tu camino, fija una intención enfocada en lograr algo que beneficie tanto a ti como a tu comunidad. Podría ser un proyecto que lleve belleza a un espacio colectivo, o una iniciativa para apoyar a quienes necesiten ayuda. Sea cual sea su forma, impregna tu intención de amor al bien común. Acto seguido, da un paso, aunque sea mínimo, para marcar una diferencia en la vida de otros. Ten presente que esos actos, aparentemente nimios, pueden producir grandes transformaciones en cadena. Al practicar esta dinámica, comprobarás que al ampliar tu visión más allá del interés propio, accedes a una forma de abundancia más profunda y plena. Porque al elevar a los demás, tú mismo te elevas, y el gozo que anhelas fluye como una consecuencia natural de tu misión compartida. Capítulo 22. El papel de la sincronicidad en la maestría del juego. Al iniciar este capítulo, visualízame a un fatigado caminante, extraviado en una tierra vasta y desconocida. Persigue un tesoro de valor incalculable, pero la senda hacia su ansiado botín se oculta tras el velo del misterio. Observa con atención el viaje que se despliega. Un ave levanta el vuelo, batiendo las alas al amanecer. Sin saber por qué, el viajero la sigue. Poco después, un extraño emerge de la nada, brindándole un consejo enigmático que toca lo más profundo de su ser. Con el paso de las horas, el cielo se cubre de nubes, y una tempestad súbita lo obliga a refugiarse en una cueva secreta. Estos eventos, que podrían parecer casuales, son en realidad las llaves que abren el destino del viajero, pues en esa gruta, protegido de la tormenta, aguarda el tesoro que llevaba tanto tiempo buscando. Este relato deja al descubierto una profunda realidad.
El universo se comunica contigo a través de la sincronicidad. Estas coincidencias llenas de significado no son meras casualidades, sino señales divinas que te orientan hacia tu senda más elevada. Vayamos a la historia de un joven estudioso, ávido de respuestas que la sabiduría convencional no podía darle. Como guiado por una mano invisible, encuentra un tomo polvoriento en un rincón olvidado de la biblioteca. En sus páginas halla justo lo que andaba buscando. Poco después, un encuentro casual con un anciano sabio le brinda la mentoría que tanto anhelaba. Y cuando el momento es perfecto, surge una oportunidad como si se hubiera conjurado de la nada, posibilitándole plasmar la nueva sabiduría adquirida. Esas sincronicidades, eventos en apariencia azarosos, que encajan en un tiempo perfecto, son el lenguaje con que el universo te habla. Son susurros del cosmos que te empujan con delicadeza, o con vehemencia, en ocasiones, hacia la ruta más fiel a tu verdad. A medida que navegas el complejo juego de la vida, mantente atento a estas señales. Pueden presentarse como un libro que se abre justo en la página adecuada. Un encuentro fortuito con alguien que lo cambia todo. O una circunstancia imprevista que te conduce a alcanzar lo más preciado de tu corazón. No son coincidencias, sino confirmaciones de que avanzas en sintonía con el fluir universal. Práctica. Para sintonizarte con este diálogo cósmico, te propongo un ejercicio sagrado. Durante un día entero, desde el despertar hasta la hora de acostarte, observa tu entorno con una atención excepcional. Reconoce las pequeñas coincidencias, las alineaciones imprevistas, las discretas insinuaciones que parecen guiar tu camino. Tal vez un amigo mencione un libro que andabas pensando adquirir, o veas repetido el mismo símbolo en distintas situaciones, o pierdas un autobús y en la parada siguiente inicies una charla providencial con un desconocido. Registra estas sincronicidades en tu diario, por nimias que parezcan. Mientras llevas a cabo esta práctica, confía en que cada sincronicidad es un mensaje del universo que te orienta en la dirección correcta. Al acoger esas señales, te abres a la guía del cosmos, que iluminará tu camino y te aproximará a tu destino más elevado. Capítulo 23. Reescribiendo las reglas cósmicas de tu juego. Esta narración aborda a un maestro de ceremonias que durante largo tiempo ha supervisado un juego minucioso y complejo. Años atrás, puso en vigor normas heredadas de múltiples generaciones, convencido de que eran leyes inquebrantables del universo. Pero en un día trascendental, al inspeccionar el campo de juego de la vida, llega una revelación sorprendente. Las reglas que con tanto esmero preservaba no eran decretos cósmicos, sino simples invenciones humanas. En ese instante de lucidez, advierte un hecho capaz de transformar su percepción para siempre. Él mismo ostenta el poder de formular sus propias reglas. Este relato simboliza tu propia travesía, pues también has estado obedeciendo normas dictadas por otros. La sociedad, la familia o vivencias pasadas. Mas ahora te encuentras frente a la posibilidad de una gran revelación. No eres solamente un jugador en este juego de la vida, sino un creador que puede reformar sus cimientos. El meollo de esta enseñanza es comprender que las limitaciones que notas en tu vida están impuestas por tu mente. Son meras sombras proyectadas por creencias que has aceptado como reales. Sin embargo, en la medida en que transformas esas creencias, en que te atreves a cuestionar y renovar las reglas que rigen tu realidad, accedes a la posibilidad de engendrar vivencias completamente distintas. Considera la historia de una tejedora, atada por tradición a reproducir sin cesar los patrones transmitidos por generaciones. Sus manos se movían sin pasión, reproduciendo siempre los mismos diseños.
hasta que una mañana se detuvo. Con sus dedos suspendidos sobre el telar, un destello de inspiración fulguró en su interior. Empezó a tejer formas nuevas, surgidas de su propia imaginación. Al cobrar vida, vibrantes y plenas de su sello personal, comprendió que había roto los grilletes de las costumbres. Su tapiz se erigió en un testimonio del poder de la expresión creativa. Al igual que esa tejedora, puedes liberarte de los patrones que han definido tu vida hasta hoy. Eres el autor de tu propia historia, el artífice de tu realidad. Las reglas que te han regido hasta ahora no son inalterables. Son dúctiles, esperando que las recaste a tus aspiraciones más nobles. Práctica. Reflexiona con calma sobre una creencia limitante que hayas sostenido. Quizá sea la idea de que el éxito es para pocos o que tus sueños están fuera de tu alcance. Toma esa creencia y, con tu recién estrenada conciencia, reescríbela como una verdad empoderadora. Durante los próximos 30 días, vive conforme a esta regla nueva que tú mismo has definido. Permite que guíe tus pensamientos, tus actos y tu relación con el mundo. Observa cómo esta alteración en tu mundo interno empieza a plasmar transformaciones en tu realidad externa. Recuerda que eres el maestro de ceremonias de tu existencia. La potestad de reescribir las normas habita en ti. Asume esta verdad y contempla cómo afluyen horizontes inexplorados ante tus ojos. Capítulo 24. El juego continúa. Al pasar las últimas páginas de este libro, te encuentras al umbral de un nuevo principio. Permíteme relatarte una historia de sabiduría que resuena a través del tiempo. Cuentan que hubo en cierta época un anciano, venerado por todos por su maestría en el complejo juego de la vida. Durante décadas había pulido sus habilidades, moviéndose por las peripecias de la existencia con elegancia y criterio. Y sin embargo, al aproximarse a sus años finales, advirtió una verdad trascendental. El juego de la vida nunca acaba en realidad. Cada amanecer traía nuevos desafíos, frescas lecciones que aprender y oportunidades de jugar con mayor destreza. El anciano entendió que la verdadera maestría no era un punto de llegada, sino un proceso en constante evolución. Este relato encierra la clave de tu desarrollo y expansión continuos. Tras sumergirte en estas páginas, has desvelado las reglas ocultas del juego de la vida, aprendido a usar el poder de tu mente y descubierto el arte de manifestar. Pero tu senda no culmina aquí, solo se transforma. Las leyes universales que has estudiado no son principios estáticos que se dominen una vez y ya está. Son verdades vivas y palpitantes, que se ensanchan y profundizan a medida que tú las exploras. Cada día te brinda la ocasión de aplicar estas enseñanzas de forma renovada, de perfeccionar tu entendimiento y de elevar tu conciencia. Recuerda ahora la historia de un viajero que tras un ascenso agotador, arriba o a la cima de una montaña impresionante, mientras se deleita con la vista y recupera el aliento, alza la mirada hacia el horizonte. Ante él se extienden innumerables montañas, cada una prometiendo panoramas y retos desconocidos. Y en ese instante, el viajero comprende que su travesía no ha concluido. Apenas comienza. Cada cima conquistada devela más cimas que escalar y territorios que recorrer. Así sucede con tu camino espiritual y tu maestría en el juego de la vida. Al cerrar este libro, ten presente que no pones fin a tu aventura, sino que te abres a un periplo constante de progreso y hallazgos. Cada lección que has absorbido se alza como un pilar para una comprensión superior. Cada ejercicio que has adoptado forma la base para una maestría cada vez más profunda. Acepta esta travesía en perpetuo cambio con regocijo y entusiasmo. Comprende que cada reto es una invitación
a aplicar lo que has aprendido de nuevas maneras. Festeja cada triunfo, por minúsculo que parezca, como una prueba de tu creciente maestría. Conclusión. Tu recorrido por estos capítulos ha sido uno de gran autodescubrimiento y cambio. Has recibido la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación. Y ahora posees las llaves para dominar el sagrado juego de la vida. Piensa por un instante en cuánto has progresado. Al abrir este libro, tal vez te sintieras perdido, buscando el modo de descifrar las reglas que rigen tu existencia. Hoy, en cambio, te alzas con el entendimiento de las leyes universales y la facultad de diseñar tu realidad a través de tus pensamientos, creencias e intenciones. Has aprendido que eres tanto jugador como creador en este gran juego de la vida. Has descubierto el poder de tu mente para materializar tus anhelos y la relevancia de fluir con la corriente del universo. Te has enfrentado a tus miedos, transformado creencias limitantes y acogido la abundancia que te pertenece por naturaleza. Recuerda que este saber no está destinado a quedar encerrado, sino a experimentarse y vivirse a diario. El universo siempre te escucha y reacciona a tu mundo interior. Conforme avances, comprende que cada pensamiento que elijas, cada creencia que adoptes y cada intención que fijes forja tu realidad. No te sientas abatido si tropiezas. La maestría no consiste en la perfección, sino en el crecimiento y la adaptación continuos. Cada dificultad que te cruces será una oportunidad de usar estos conocimientos de formas distintas, de ahondar en tu comprensión y de jugar a un nivel todavía mayor. Al dar tus próximos pasos, ten presente que tu proceso de dominio es incesante. Cada día te regala ocasiones de afinar tus habilidades, agrandar tu consciencia y armonizar aún más con las fuerzas universales que configuran nuestro mundo. Afronta esa marcha con el corazón abierto y el afán de aprender, sabiendo que siempre hay más por explorar, más por descubrir y más por llegar a ser. Ya no eres solo un jugador en el juego de la vida, sino un maestro en ciernes. Sigue adelante con determinación, con amor y con la convicción inquebrantable en tu capacidad de forjar una existencia llena de abundancia, alegría y realización. Si te ha gustado este audiolibro exclusivo, tengo otra lectura que cambiará tu vida.